que habita en la vida. Amén. Solamente fe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios Altísimo. ¿Por qué la Biblia nos enseña que Dios es Altísimo? ¿Por qué la Biblia habla del que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? La Biblia enseña que Dios es más grande que los cielos y de la tierra, que Él es altísimo. Diga conmigo la palabra altísimo. Él es altísimo. Dice la Escritura que Él está por encima de los cielos y de los cielos, del segundo cielo. Y aún yo creo que el tercer cielo no lo puede contener a Dios, porque Dios es altísimo. A su nombre. La Biblia nos enseña de que Dios está en los cielos, pero no está en este cielo de esta atmósfera terrestre. No está en el cielo azul que nosotros acostumbramos a ver, sino tampoco está en el cielo del universo. Él está por encima del universo, que es el tercer cielo. A su nombre. Y la Biblia enseña en el libro de los Salmos 89, versículo 6, el salmista expresa lo siguiente y dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Miren lo que dice: ¿quién en los cielos se igualará a Dios, al Señor? ¿Quién será semejante a Él entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Mira lo que nos enseña la Escritura, que Dios es poderoso, que como Él no hay otro. A su nombre. Y nos enseña que tiene dominio sobre la tierra, sobre aún la braveza del mar. La Biblia enseña en el libro de Job también, después de los Salmos está. El libro de Job nos enseña, perdón, antes de los Salmos. Antes. Job, capítulo, mira lo que nos enseña el libro de Job, capítulo 38. Dios le habla a Job y le hace ver que el hombre no es nada delante de él. Job, conocemos la historia de Job. Job capítulo 38, versículo 1. Vamos a leerlo del versículo 1, donde dice la Escritura: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón dos lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios le empieza a preguntar en el versículo 4. ¿Qué dice? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligente. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? A su nombre. Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellas los impíos? Miren lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos enseña que Dios empieza a hablar con un hombre llamado Job. Job había cometido un pecado delante de Dios. La Biblia dice que no había fallado, pero en una de esos empezó a fallar y empezó a reclamarle a Dios. Empezó a decirle: Señor, ¿por qué no me saca de esta condición en la que me encuentro? ¿Por qué estoy así? Sabemos la historia de Job. Job vivió
una vida santa, una vida recta, una vida justa delante de Dios. Pero un día Satanás vino delante de la presencia de Dios y le dijo a Dios: Dios, Job no es un hombre bueno porque quiere hacerlo. Él es un hombre bueno y hace las cosas bien porque sabe que recibe bendición de tus manos. Pero la Biblia dice que Dios le permitió a Satanás probar el corazón de Job. Y Job, dice la Escritura, que mueren sus hijos, sus hijas, el diablo mata a sus hijos, a sus hijas, le quita su ganado, le quita todo lo que él tenía. Y encima le quita su salud. Y dice que aún estando en su condición, Job nunca se atrevió a proferir palabras de maldición contra Dios. Escuche bien, aún de todo lo que él había perdido, no se atrevió a proferir palabra de maldición a Dios, sino que dijo: si el Señor me dio, el Señor me quitó. A su nombre. Se ha alabado el nombre del Señor. Eso es lo que decía Job. Ahora, en una oportunidad Job empezó a declarar ciertas palabras donde él decía que se presentaría delante de la presencia de Dios y expondría su causa, por qué razón se encuentra así, y empezaría a reclamarle a Dios. De esa manera Job ya había pecado. Y dice la Escritura que Dios viene a él en medio de un torbellino y le empieza a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Imagínense, la Biblia nos enseña que Dios le hace saber, le hace conocer y convence a Job de su ignorancia, porque nosotros delante de Dios somos nada. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Delante de Dios nosotros somos como una pulguita, hermano, como una hormiguita chiquitita, pequeñita. Dios es tan grande que nosotros somos para Él casi nada. Y Él, por su gracia y su misericordia, nos tiene y nos ha adoptado y nos ha tomado como hijos por medio del sacrificio de Jesús. A su nombre. Y Dios dice: yo hice las estrellas, yo hice el cielo, yo hice el mar, yo hice todo. Yo le dije al mar que hasta aquí nada más llegarás y de aquí en adelante no pasarás. Y así se cumple la Escritura. Usted ve que el mar no avanza más allá de la cuenta. ¿Ven? Se cumple la Escritura. Aún en el océano Atlántico y el océano Antártico, esos dos océanos no se juntan. Salado y dulce, y el otro y de diferentes colores, azul y verde, y no se juntan, si usted se da cuenta. ¿Por qué? Porque Dios estableció un decreto a su nombre. Así de grande, así de altísimo, así de poderoso es el Dios que tú y yo servimos, a su nombre. Dios es altísimo en poder. En primer lugar, Dios es altísimo en poder. Volvamos al Salmo capítulo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que nos está diciendo el salmista allí, que el que habita al abrigo del Altísimo, el que camina en la presencia de Dios, el que mora bajo la presencia de Dios, camina bajo el poder de Dios. Porque de Dios es el poder. Y Dios nos cubre, Dios nos guarda, Dios nos protege, porque caminamos bajo la sombra de sus alas, a su nombre. Dios es altísimo en poder. Dios también es altísimo en santidad, a su nombre. Nadie puede igualar a Dios. Nadie. No ha visto ser mortal aquí en la tierra que haya querido ser semejante o igual a Dios. No existe. No habrá ninguno, aún como Cristo. Porque Cristo vino a la tierra y mostró el temor de Dios. Mostró la santidad de Dios, mostró la justicia de Dios, mostró el amor de Dios. Por eso muchas veces vemos a Cristo caminando lleno de personas que no son famosas, personas que no son bien aceptadas en la sociedad. Vemos que Jesús se acercaba a las personas que estaban llenas de pecado, a su nombre. Personas que estaban llenas de pecado, personas que estaban llenas de inmundicia, personas que no tenían muy buena reputación. Por eso que donde usted ve en la Escritura, en los Evangelios, usted se da cuenta que Cristo siempre llega a personas que no son de buena reputación. Por eso los fariseos lo señalaban, lo criticaban, lo juzgaban y les decían: este anda con pecadores, este se junta con pecadores. ¿Cómo puede él ser el Hijo de Dios y estar con pecadores? Sin embargo, Jesucristo decía: porque yo no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, a su nombre. Porque los que están
sanos no tienen necesidad de médico. Sin embargo, los que están enfermos, ellos necesitan un médico. Y hay un médico por excelencia. Hay un médico que murió en la cruz de Calvario por toda nuestra dolencia. Hay un médico que está con nosotros siempre, que puede sanar nuestro corazón, que puede sanar nuestro interior y que puede sanar aún las cosas externas nuestras. Tenemos un médico por excelencia, tenemos un Señor por excelencia, tenemos un Dios altísimo en poder y en santidad, que nos muestra el camino de la verdad. Dios es altísimo, altísimo de poder. Dios es altísimo de santidad y Dios es altísimo en justicia. Nadie puede igualar a Dios como Él es. Nadie, porque Él es justo. Diga conmigo la palabra justo. Dios es justo y es un juez justo que paga a cada uno según las obras que hicieron, que cometieron. Dios recompensa al que obra bien, le recompensa, lo bendice, lo prospera, lo ensancha a su nombre. Al que obra mal, el Señor también le da su castigo y su recompensa, porque las personas que actúan mal no pueden recibir algo bueno. ¿Amén? ¿Es amén o no es amén? Las personas que obran mal, las personas que usted ve allá afuera, delinquiendo, robando, haciendo lo malo, causándole daño a su prójimo, deseándole el mal, esas personas que hacen lo malo no pueden recibir algo bueno. Dios, dice la Biblia, que Dios es justo y que su justicia determina el caminar y el fin de los hombres que se desvían de la justicia y de la verdad. Por eso la Biblia nos enseña que Dios es altísimo también en justicia. La Biblia también enseña que Dios es altísimo en humildad. Nadie puede igualar a Dios, porque Dios es humilde. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Si usted es hijo de Dios e hija de Dios, tenemos que ser como Él es. Tenemos que ser como es Él. Si Dios es humilde, también que seamos humildes. Tenemos que caminar, porque si caminamos con un Dios humilde, no podemos ser soberbios. Amén. Si caminamos con un Dios humilde, no podemos ser orgullosos. Amén. Si caminamos con un Dios que es humilde y manso, no podemos caminar nosotros altivamente o prepotentemente. ¿Por qué? Porque no estaríamos siendo lo que el Señor quiere para nosotros. Él mismo dijo que aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Quiere decir que el Hijo de Dios camina no solamente bajo las alas del Altísimo, bajo el abrigo o la protección del Altísimo, sino que camina también como Él anduvo en la tierra, a su nombre. De esa manera anduvo Cristo, siendo humilde, siendo sencillo, siendo una persona empática, compasiva, misericordiosa. Jesús es el ejemplo y el modelo a seguir. ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¿Es amén o no es amén? Amén. Jesús es el modelo a seguir. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, tenemos que ser como Cristo, tenemos que vivir de tal manera que otras personas puedan decir: yo quiero el Jesús que tú quieres. Tenemos que vivir de tal manera para que las otras personas digan: yo quiero ese Cristo, yo quiero ese Dios que tú sirves, yo quiero experimentar eso que tú has experimentado, yo quiero ese gozo, yo quiero esa paz, yo quiero esa luz que radia de tus ojos, que radia de tus... Tenemos que vivir de tal manera para que las personas puedan ver el reflejo de Cristo en nosotros. Amén. La Biblia enseña que Jesús nos enseña en la Escritura que nosotros debemos aprender a ser como Él. Aún Pablo también enseña y dice, el único que habla de todos los apóstoles como Pedro, como Juan, el único que habla de todos los apóstoles, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El único que habla, el único que dice eso es el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. No lo dice Pedro, no lo dice Juan, los que caminaron con Jesús. Sin embargo, Pablo sí lo dice. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque Pablo experimentó, Pablo conoció, Pablo aprendió de Dios a ser como Él anduvo. Sin embargo, Pablo no anduvo con Jesús, pero los demás sí andaron con Él, caminaron con Él, lo conocieron físicamente,
Pablo no pudo conocer a Jesús, al Jesús que mortal no lo pudieron conocer, pero conocieron al Jesús espiritual, al Jesús glorificado, a su nombre. Pablo conoció al Cristo resucitado, Pablo conoció al Cristo de gloria y de poder. Y eso es lo que yo quiero que entendamos, que nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios es altísimo, aún en amor. Nadie puede igualarlo en amor, porque Él ama con un amor eterno. Su amor no se limita, su amor no te pone condiciones, su amor es inagotable, su amor es inalcanzable. Por eso Él es altísimo, a su nombre, altísimo, porque nadie lo puede igualar. Nadie puede ser como Él, solamente Él es Dios, y fuera de Él no hay otro Dios, fuera de Él no hay quien salve, fuera de Él no hay nadie más que te ame, fuera de Él no hay nadie más que te perdone, fuera de Él no hay nadie más que te siga de poder, fuera de Él no existe nada, no existe nada, fuera de Dios, decía el salmista, nada deseo en la tierra, fuera de ti, oh Dios, no deseo nada en la tierra. Porque el salmista había experimentado todo eso en el secreto. Todo eso había experimentado en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios. En el secreto es donde tú aprendes a conocer a Dios, que Él es altísimo en poder, altísimo en santidad, altísimo en justicia, altísimo en misericordia, altísimo en amor, altísimo. Tú te das cuenta en el secreto, en la búsqueda con Dios, de la oración. Cuando tú oras, Dios te comparte su corazón y te muestra, te revela cuánto te ama, que a pesar de que tú le falles, que a pesar de que tú te equivoques, y a pesar que tengas debilidades y que tengas errores y horrores, Él te ama, porque Él no ama como el hombre ama. El amor de Dios es ágape, sincero, verdadero, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Alábalo, alábalo, que Él diga, alábalo. Por eso que el salmista encontró en Dios descanso, encontró refugio y encontró esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque sabía que si él buscaba a Dios, Dios iba a darle la victoria frente a sus enemigos. Dios le iba a dar la victoria frente a cualquier enemigo que se le oponga para causarle daño, para causarle estrago, para quererle quitarle la vida, para quererle quitar el reinado, para quererle quitar las cosas que él mismo había logrado alcanzar a hacer. Entendemos por la Escritura nosotros que si caminamos bajo la sombra del Altísimo, no podemos temerle a nada ni a nadie. No podemos temerle tampoco a los dedos que se levanten en contra de nosotros, acusándonos, diciéndonos que no somos hijos de Dios, que somos hipócritas, que somos falsos, que somos engañadores, que somos... Hermanos, no le podemos temer al hombre. No le podemos temer lo que pueda decir el hombre. ¿Por qué? Porque el que me llamó a mí y el que te llamó a ti, nos llamó con un amor eterno. Voy a repetir nuevamente esa palabra. El que me llamó a mí y el que te llamó a ti, te llamó con un amor eterno. Eterno. Su amor es eterno. Su misericordia es eterna. Tú tienes que aprender a conocer que cada vez que te resbales y te caigas o tropieces en la vida, tienes que aprender a levantarte, porque Él está allí de tu lado. Que tú no sientas su presencia no quiere decir que no está contigo. Que tú invoques y no te responda no quiere decir que no está contigo. Hermano, tú tienes que entender, Él es altísimo, altísimo en misericordia. Le sigo, le paro. Él te va a librar del cazador. Él te va a librar de las personas que te quieran cazar, que te quieran hacer daño. Él te va a librar de todas esas personas, pero tú tienes que caminar bajo sus alas, bajo la sombra de sus alas. Tienes que caminar aferrado a Dios, aferrado a su palabra, porque allá afuera hay muchos lobos y hay un cazador también que está buscando cazar tu alma, a su nombre. Que está buscando cómo destruirte, que está buscando cómo acabarte, que está buscando cómo matarte. El diablo lo que quiere hacer en este tiempo es matar a la gente, porque sabe que si matan a la gente en su pecado, ellos mueren en su pecado. Y el que muere en su pecado, la Biblia nos dice que el precio del pecado